Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Pero para recapitular un poco, hablamos acerca, amado hermano, de los 3 turnos de arrebatamiento, la cual nos describe a nosotros la Biblia en diferentes porciones de la Escritura en la palabra. Hablamos acerca de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 en adelante, donde pues se describen 3 turnos en los cuales la iglesia ha de ser llevada. La primera parte, el primer diezmo, que el cual el Señor se lleva en ese primer turno para juntamente posterior Él descender en las nubes con esa porción, ese diezmo, esa parte de la iglesia que se consagró, esa parte de la iglesia que pagó un precio superior y que definitivamente pues fue condecorada con el galardón de haberse ido en ese primer diezmo. Describe la Biblia que después de eso hay un segundo turno donde ya el Señor Jesús viene junto con los santos que fueron llevados en ese primer turno y descienden. Pero entre ese primer turno y ese segundo turno, la Biblia describe un periodo el cual se conoce como el periodo de la gran tribulación. Y ese es un periodo, amado hermano, el cual yo a usted como pastor no le sugiero que anhele quedarse, porque definitivamente va a ser un tiempo, amado hermano, como lo dice la misma palabra, tribulatorio. Yo le describí a los hermanos que eso es casi que el equivalente a cómo los patojos estudian durante 10 meses el año y después de haber perdido unas cuantas clases, ¿verdad? Pretenden en 1 o 2 meses, mes y medio, recuperar las clases que no pudieron estudiar, hermano, durante 10 meses, ¿va? Y no le estoy hablando de haber dejado una clase ni 2, sino que se ponchan de 10 para arriba. ¿Cuántas clases lleva un pensum regular ahorita en una escuela secundaria? 12 clases, de 12 a 15, depende la carrera. Pero huele usted pluma, se disparó un año de estudios y solo ganó 2 clases, perdió 13 y está muy seguro que a fin de año las va a recuperar las 13 clases. Está un poquito complicado, ¿verdad? Pues luego de haber sido llevado ese primer diezmo en el primer turno, hay una porción de la iglesia que se queda para ser tratada. Esa sería, amado hermano, versión Byron Girón. Esas serían las retrasadas, ¿verdad? Que definitivamente el precio a pagar ahí va a ser mucho más caro que el simple hecho de que pues busque la consagración, ¿verdad? Esa la va a tener que encontrar y la va a tener que buscar y encontrar y someterse a ella, porque dice la Biblia que sin santidad, eso dice la Biblia. Entonces, amado hermano, es importante entender eso. Es importante que usted como iglesia de Dios anhele el primer turno para que no le vaya a tocar que sacar retrasadas. ¿Qué implica eso? Eso implica una vida en santidad. Eso implica, mira, Pancho Mazariegos y Pancho López, o cuál es su otro apellido, ya están los 2 Panchos. Eso implica santidad, eso implica muerte, eso implica constante cambio, eso implica el reconocimiento de áreas de pecado, eso implica, amado hermano, todo aquello que usted y yo tenemos que abandonar, que conocemos, que de alguna forma abandonándola nos permiten alcanzar, como dice la palabra, la medida de la estatura del varón perfecto, cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces nosotros como iglesia, amado hermano, debemos de anhelar constantemente esas facetas en nuestras vidas, el constante venir al altar y morir. Lamentablemente
lamentablemente, así como se levanta el ministerio quíntuple, recapitulando un poco de lo del primer culto, de esa misma forma como Efesios describe que Dios mismo establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como ministerios primarios, también el diablo, que Jehová lo reprenda, amado hermano, establece sus antiministerios quíntuples. Es decir, también lanza al ruedo, lanza al campo de batalla falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros, para tratar en alguna forma de colocar un contrapeso a la medida que Él provoque de alguna forma que la mayor cantidad de gente, pueblo de Dios, de alguna forma no logre, hermano, por voluntad, porque obviamente ahí hay un libre albedrío colocado de por medio, no logre alcanzar los niveles de santidad y de consagración a Dios, provocando que esa parte del cuerpo de Cristo, amado hermano, el cuerpo místico del Señor Jesús, que es la iglesia, de alguna forma, al no alcanzar ese nivel de consagración y de santidad, de purificación, se quede y tenga que alcanzar ese nivel, mira Javier, pero en el periodo de la gran tribulación. ¿Sí me doy a explicar? Ok. Entonces, amado hermano, la Biblia dice que en los últimos tiempos tenemos que aprender a diferenciar la luz entre la luz. La Biblia declara que Luzbel viene como un disfrazado, o sea que tiene una mascarada, tiene un disfraz que de alguna forma se presenta como ángel de luz. Eso en figura nos habla a nosotros de ministerios de parte de Satanás, o con algún mover luzbélico, con algún mover espiritual que de alguna forma va a tratar de trastocar el entendimiento del pueblo de Dios, amado hermano, para tratar de mantenerlo apegado a lo terreno pasajero, a modo de que no logre escaparse, que no logre ser arrebatado en ese primer turno. Wow. Y eso es delicado, porque nosotros como ministros de Dios, usted como una iglesia genuina de parte de Dios, amado hermano, debemos de comprender y debemos de, más que comprender, debemos de sujetarnos a la voluntad genuina de Dios para no quedarnos apegados a lo terreno pasajero. Recuérdese que en la prédica que dimos nosotros, que tuvimos la oportunidad de platicar acerca de las 3 cruces del Calvario, una de las cruces que fueron descritas ahí cuando el Señor Jesús estaba en el monte del Gólgota, una se denomina la cruz de lo pasajero y temporal, ¿se recuerda? Donde el ladrón que está juntamente con el Señor Jesús, que tomó su cruz, que siguió los pasos del Señor Jesús, que subió al monte de la muerte, así se le llama el Gólgota o monte de la calavera, mire, que ejecutó los pasos de una forma correcta, pero que al momento de encontrarse con el Señor Jesús en la cruz, lo único que vio en la cruz que estaba al centro, que era la del Señor Jesús, era la única forma de bajarlo del clavo terreno pasajero. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájame. Él no vio a Jesús, amado hermano, como el camino, verdad y vida. No lo vio como la puerta, no lo vio como el camino de regreso al Padre, sino que lo vio únicamente como el provisor de un medio para bajarse de la cruz en ese momento. Mientras que el otro que estaba del otro lado, él sí dice, pues ni tú, estando en las mismas condiciones, tú y yo sabemos que somos largos, pero él no ha hecho nada. Y le dice al Señor Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Entonces, hay un reconocimiento, hay un arrepentimiento. Entonces, si usted quiere verlo desde esa perspectiva, ahí hay 2 iglesias: una iglesia falsa y una iglesia verdadera. Una que únicamente va a provocar al pueblo de Dios a permanecer apegado a lo temporal pasajero. Eso es enseñándole a no anhelar las cosas del reino, a no anhelar el regreso con el Padre,
sino va a tratar de apegar a la iglesia de Dios al establecimiento de un reino temporal pasajero, donde le dice a la iglesia: iglesia, usted tiene que interactuar con el entorno porque usted es la que va a llevar el cambio. Y hasta cierto punto es verdadero. Eso debiese de ser un mecanismo de transformación, el cual no está sucediendo hoy, por ejemplo, en nuestra nación. Porque si realmente el 60% que dicen las estadísticas que es pueblo cristiano en Guatemala realmente estuviese apegado a la voluntad del Padre, el país estuviera transformado. Eso habla que de cada 10 son 6 cristianos. Entonces, ¿por qué hay asaltos? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué los mismos hermanos de las iglesias son los secuestradores? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no ha sabido todavía transformar a través del mensaje encomendado de parte del Señor Jesús, con palabra de restauración y de reedificación al pueblo. Entonces, amado hermano, en este tiempo se van a levantar incubadoras. Hablamos acerca de las benditas incubadoras y cómo son un mecanismo de un calentamiento temporal, amado hermano, para que de alguna forma se provoque un crecimiento que no es natural, sino que es artificial, para mantener a la iglesia de Dios en un proceso de letargo. Hablamos, amado hermano, que definitivamente es importante el entender que como hijos de Dios no podemos caer en esas trampas del enemigo. Una iglesia incubadora o una pseudo iglesia, pues es que mire, hermano, esto es bien complicado de describirlo, porque no son iglesias de Dios. Aparentan, pero realmente cuando tú apegas el fundamento a la palabra, porque dice la Biblia que si ángeles viniesen incluso con un evangelio diferente al que fue establecido, donde indica, amado hermano, que el Señor Jesús es el camino, verdad y vida, es el Hijo de Dios, es el fundamento base, es la roca de la salvación. Si un ángel, o sea que hay ángeles que sí bajan y predican evangelios diferentes. Pero si incluso un ángel baja y te da un mensaje contrario al evangelio de la salvación a través de Cristo Jesús, dice la Biblia que no lo escuchemos. Entonces, hermano, yo le decía, para mí era preocupante el hecho de ver ministros que dicen en este tiempo que cómo esperamos nosotros la segunda venida del Señor Jesús si no entendemos la primera. Es que la venida de Cristo no es cuestión de entendimiento, es cuestión de fe y de veracidad. Dice la Biblia, amado hermano, que esos que van en contra del advenimiento del Cristo de la gloria, mire, espéreme, le voy a dar la escritura, porque si no sonara este ¿de qué me está hablando? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Note la palabra burlador. Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, hay un dicho, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Negando la segunda venida de Jesucristo. Dice la Biblia que el que niega la segunda venida del Señor Jesús es un burlador. Por eso cuando usted escucha un mensaje que le dice, pueblo, desempaque porque Jesús no viene, hermano, desde ahí se está burlando de la fe del cristiano. Porque tú y yo lo que esperamos es la segunda venida del Señor, desde la perspectiva que venimos con Él, no de los que nos quedamos a la tribulación. Renuncie, hermano, porque en esa segunda venida de Él hay un grupo que viene juntamente con Él y otro que lo espera.
El que lo espera se quedó en la gran tribulación. Entonces dice la Biblia, segunda de Pedro 3:4, que aquel que niega el advenimiento, la segunda venida de Jesús, que le dice a la iglesia: mire, momento, tranquilo, no se preocupe, Jesús no viene. Dice la Biblia en segunda de Pedro que es un burlador. Que no digan amén. Si hay algo que la iglesia de Jesucristo debe de predicar hoy por hoy, es que el Cristo de la gloria pronto viene. Y este es un mensaje pastoral a usted. Cuando usted oiga eso, záfese. Deje de estar oyendo burlas. Porque de que Jesús viene, viene. Yo no necesito entender para saber que mi Cristo vive. La Biblia dice que la certeza es la fe. Mire pues, ¿cuántos conocieron en carne y hueso al Señor Jesús? ¿Cuántos conocimos en carne y hueso al Señor Jesús? Ninguno. Ninguno de los pastores que hoy predicamos el evangelio. Entonces, ¿por qué predicamos del Señor Jesús? Por fe. Y por misericordia nos fue revelado que es. Él es un montón de cosas, hermano. Es el camino, es la verdad, es la vida, es el león, es el cordero, es la perla, hermano. Él es todo. Pero por misericordia nos fue revelado que es el camino de regreso al Padre. El problema es que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que, hermano, el apego a la sana doctrina es importante en estos últimos tiempos. El comprender la palabra, el tener el entendimiento, amado hermano. Y no estoy hablando, mire, estoy hablando dentro del el movimiento cristiano y pseudo cristiano. Aquí no estamos hablando de ninguna religión adicional. Aquí estamos hablando dentro de los movimientos que son luz y otros que aparentan ser luz. Entonces, mire, hermano, hay ministerios que no son genuinos de Dios, los cuales no me corresponde a mí enumerar ni decir quiénes son, porque no tengo la calidad para poderlo hacer. Pero la Biblia dice que el árbol se conoce por su tamaño, por su frondosidad. Se conoce. ¿Por qué se conoce el árbol? Por frutos. Entonces la iglesia de Dios genuina lo que va a provocar es la preparación del cuerpo para ser llevado, no para dejarlo estampado en la tierra. Por eso es que yo, hermano, procuro enseñarle a usted y decirle, cuando usted escucha acerca de movimientos como por ejemplo ese movimiento de la prosperidad, lo único, mire, yo le he procurado enseñar a usted que el evangelio de la prosperidad apega a la iglesia de Dios a lo terreno. Usted tiene que ser próspero, usted va a tener muchas casas, usted va a tener muchos carros, muchos sueldos, muchos puntos. Eso es balanceado, eso es equilibrado. Somos hijos de un rey. Pero yo no voy a pegar a través de un mensaje cristiano que su corazón anhele únicamente las cosas terrenas pasajeras. La función de un ministro de Dios es decirte: prepárate, limpiate, arreglate, porque nos vamos. Pero espéreme un segundo. Pero si le digo: mire, hermano, usted lo que tiene que hacer es usted. Ay, Dios mío, pero ¿por qué me pone a mi Señor a hablar esto, Padre? Mejor sigo tu consejo. La iglesia de Dios genuina debe de provocar
el movimiento del arrebatamiento en el primer turno. Las iglesias descritas en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, amado hermano, nos denotan a nosotros ciertas características que nosotros como ministros y ustedes como iglesia debiésemos de examinar, amado hermano, para no caer en incubadoras de la tribulación. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen, ¿se da cuenta? A los que se dicen, mas no son. Ahí aparece un apostolado falso, libro de Revelaciones, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pausa. No todo el que se llama apóstol es apóstol. Pastor, ¿y cómo yo lo voy a diferenciar? Por sus frutos. Diga conmigo, por sus frutos. Y los has hallado mentirosos. Una de las características de los falsos apóstoles es la mentira. Porque no dice que los haya pecadores, los haya mentirosos. Bueno, que la mentira es un pecado, ¿verdad? Ya está. Pero la característica es mentira. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una de las características de las incubadoras tribulacionarias, es que promueven y provocan al pueblo a la pérdida del primer amor. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero nosotros predicamos un día aquí acerca de recuperando el primer amor. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Según el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando se pierde el amor en la dimensión de todo el corazón, todo el alma y toda la mente, amado hermano, cuando el deleite deja de ser el Señor, provoca la pérdida del primer amor. Cuando se pierde el deleite de la salvación, se pierde el primer amor. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece. La palabra aborrece es la palabra miseo en el original griego, que quiere decir amar de menos. Si uno no ama de menos a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque su primer amor no es el Señor Jesús. Entonces, mire, una de las características de las incubadoras tribulacionarias es que no promueven el amor fraterno entre hermanos, ni predican acerca de amar sobre todas las cosas a Cristo Jesús. Aún, sí, aún por arriba de su esposa y de sus hijos. ¿Está cardíaco, hermano? Salmo 84:2. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan con gozo del vino. Otra de las cosas que se provocan dentro de las incubadoras tribulacionarias es aprender a perder el anhelo de la búsqueda de la comunión con Dios. Ya le dije, primer culto de enero, usted va a ser próspero. Segundo culto de enero,
Usted va a ser levantado en prosperidad y usted va a ser. Primer culto de diciembre, usted va a ser próspero. Último culto de diciembre, usted va a ser millonario porque es hijo de Dios. Yo le decía a los hermanos en el primer culto, hay verdades a medias y mentiras a medias. Las dos tienen 50 y 50. Cuando tú encuentras, una de las características de las incubadoras es que todo el año te hablan de la prosperidad. Casas, carros, sueldos, puntos, para que ganemos todos juntos. ¿Cuándo te predican de la comunión y de la intimidad con Dios? Uno de los motivadores primordiales de la iglesia debe de ser la búsqueda de la comunión con Dios. El motivador de una iglesia genuina de Dios debe de ser la intimidad con el Señor. Si no, hermano, usted puede pasar todo el año metido en la iglesia, pero si en la iglesia usted no lo están llevando al altar a morir, no le están provocando la intimidad con Dios, no le están provocando su limpieza, no le están buscando su santidad, amado hermano, hay que preocuparse. ¿Sabes cuál es el clavo? Según usted está bien. Yo estoy yendo a la iglesia, pastor, aunque tenga de verde, pinto y morado a su mujer en la casa. Yo voy a la iglesia, pastor, aunque le deba a todo el mundo. Yo voy a la iglesia, pastor, aunque se pase chupando toda la semana. Pero como nadie le dice nada, porque está en una incubadora, lo único que van a provocar es calentarle la vida para perpetuar ese tiempo en lo que viene el Señor y se lleva en esa parucía, ese diezmo, para que usted se quede a sacarle retrasadas. ¿Sabes cuáles son las incubadoras perfectas? Las que no provocan muerte ni cambio. El papel de la iglesia, de los ministros, de los que engalanan y embellecen a la novia, debe de ser limpiarla, lavarla constantemente. La iglesia genuina de Dios provoca, amado hermano, la intimidad con el Señor. La iglesia debe de provocar el amor a Dios, el amor por la obra y el amor a las cosas eternas. Mire, hermano, es que usted y yo no somos pasajeros terrenos. Usted no va a vivir más de 125 años, hombre. No. Calculando que usted se va a llevar el récord Guinness, usted no va a vivir más de 130. Y si lo único que usted hizo fue perpetuar ese periodo de transición, porque no buscó las cosas del reino, lo único que hicieron fue incubarle durante un tiempo, lo calentaron, lo mantuvieron cómodo, solo, mire, hermano, usted solo venga el domingo, traiga aquí su diezmo y su ofrenda y regrésese como usted quiera, mis. Con que usted me traiga su diezmo y su ofrenda, yo soy feliz. ¿Estás diezmando? Aleluya, eso es lo único que yo quiero. Villis. Y usted está lindo, usted está, mire, hermano, usted es, ¿a qué llevaban? A los becerritos, a las ovejitas, a los palominos, ¿a qué los llevaban al altar? A matarlos. Hermano, venga al altar. Hasta la ambulancia me mandaron a traer Cristo resucitado. Venga al altar. Reconozca que hay cosas. Mire, hermano, la iglesia que no reconoce su pecado, la iglesia que no reconoce su necesidad, lo único que está haciendo es gestándose y prolongándose para el periodo tribulacionario. Por eso uno de los papeles de la iglesia debe de ser el de preparar a la novia
constantemente a estar muriendo a su vieja manera de vivir. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esta es Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, ojo, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, ojo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte produce sufrimiento. Cuando tú te identificas con tus áreas de pecado, cuando tú ves lo bajo que eres, lo sucio que somos, provoca congoja en tu corazón al ver lo vil y sucios que somos delante de nuestro Señor. La iglesia genuina de Dios crece basada, amado hermano, en el sufrimiento, al darse por enterado lo vil y menospreciada que es. Tengo aquí rápido, amado hermano, por cuestiones de tiempo. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ojo, Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde moras, Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra de las características de la falsa iglesia mire, hermano, incubadoras tribulacionarias, es que crecen basadas en doctrina de hombres, según el libro de Tito 1:14, donde dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Doctrina de hombres, cuando se gesta una falsa iglesia que se convierte en una incubadora tribulacionaria, es porque crece basada en el fundamento de los mandamientos de hombres. Lo que se enseña no está en la Biblia, pero el pastor lo dice, es ley. Suena bonito lo que el pastor dice, el pastor lo está diciendo, él sabrá. ¡No! La Biblia dice que debemos de ser acuciosos en el escudriñar la palabra y ser como los de Berea, que siempre inquieren en la palabra.
Yo le ruego, hermano, cada vez que yo le predique, salga a su casa y estudie la Biblia. Porque dice la Biblia que una de las características de estos ministerios que incuban, amado hermano, porque están incubando a la iglesia para que se quede a la gran tribulación. Una de las cosas que ponen por fundamento son los mandamientos de hombre. No está en la Biblia, pero si el pastor lo dice es ley. Permítame un segundo. ¿Cómo así? Y no dice la palabra que es el fundamento, pues. La hermana Chonita se fue de la iglesia, nadie me le hable, porque yo estoy peleando con ella y le va a caer la maldición del tuerto pelón. Momento, ¿quién manda al ministro a estar maldiciendo al pueblo? Eso solo se hace desde un monte que se llama el monte de la maldición. Fundamentos de hombres. ¿Sabe cómo se llama esa? Se llama doctrina fariseica, según el libro de Mateo capítulo 16 versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sabe cuál es otra de las características de las incubadoras tribulacionarias? Palabra de legalismo. ¿No te vas a poner aretes? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Por qué veniste con pantalón de lona el día domingo a la iglesia? ¡Hereje! Perdóneme, ¿dónde dice eso? Es que la Biblia dice que el hombre no debe usar los vestidos de la mujer, ni la mujer los vestidos del hombre. Sí, pero también la Biblia me enseña a mí que en aquel tiempo incluso las túnicas eran túnicas de hombre y túnicas de mujer. Y si quiere, revísele, no puede, ¿verdad? Bien, a su esposa sí, revísele el pantalón a su esposa y va a ver que el zipper lo tiene del otro lado. Entonces no es pantalón de hombre, es pantalón de mujer. Mire, el zipper lo bajan con la mano izquierda las mujeres. Si es que el pantalón es de mujer, si no se está poniendo pantalón de hombre, hermana. Pero la Biblia nos enseña que incluso antiguo testamentariamente la ropa, las túnicas, eran túnicas de hombre y túnicas de mujer. No era lo mismo. Hay que ir a estudiar también la historia. Siglo XX y todavía con legalismo, hermano, y religiosidad. Y a medio mundo mandan al infierno por el pantalón, los aretes y los ojos pintados. Pero no se provoca la muerte a la vieja manera de vivir, a la vieja y vana manera de vivir que dice la Biblia nos fue heredada a través de nuestros padres. ¿Qué se está provocando? Un letargo y adormecimiento, para que en una de esas sácate, viene el Señor es que yo estaba viendo si el pantalón de la hermana era de hombre o era de mujer. Me quedé. No sé si le estoy trasladando correctamente la esencia de esto, hermano. Todo mensaje que no te lleve a abandonar tu vieja vida, tu vana manera de vivir, que no te confronte como dice la Biblia, que debemos de considerar nuestro rostro como cuando lo vemos delante de un espejo que muestra las imperfecciones. Cuando usted mira un espejo dice: ay, de veras que estoy feo. Como le dijeron a aquel solo volviendo a nacer, y tal vez si naciera allá por las Islas Balcanes o algo así, va. Aunque aquí también hay canchitos allá por Zacapa, va. En Cobán, dice aquel. ¿Será cierto? No sé. ¿Solo qué? El evangelio de cambio, de transformación,
Es el evangelio que provoca que la iglesia se desprenda de lo terreno y ponga sus ojos en lo eterno. Mire, hermano, la iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia, perdón, no es un show. Centro de entretenimiento cristiano, solo apaciguarle el alma el día domingo, para que mañana lunes regrese a hacer exactamente lo mismo que ha estado haciendo durante los últimos 10 años, o 5, o 20. Si el mensaje del domingo debiera de ser el mensaje tuna, ¿va? Sí, fue una cuchilla, hacía volar cabezas en el espíritu, donde diga, vamos a regalar espejos el otro domingo. La iglesia debe de provocar un cambio. Y los ministros deben de decirle a la iglesia: necesitamos cambiar, no puedes seguir en lo mismo, no puedes seguir sumergido en lo que estás haciendo. Tienes que aprender a dejar todas esas cosas que te apegan todavía. Mire, hermano, la iglesia que se apega a lo terreno, se queda la tribulación. ¿Y sabe qué es lo más chilero? Que hay centros de entretenimiento cristiano provocando eso. Hoy está muy serio usted, hermano. Está duro, ¿verdad? Cuando usted sale de la iglesia, debe de salir en el entendimiento y el conocimiento, amado hermano, que tiene que provocarse un cambio en su vida. Que no podemos seguir siendo los mismos. Va a llegar el día en el cual has de ser llamado, porque dice la Biblia que todos los que son hijos, los que no son hijos, los cristianos, los musulmanes, los ateos, los mormones, los testigos, todos, la Biblia dice, todos un día vamos a comparecer delante del juicio del trono blanco. No solo habla de los cristianos. ¿Qué vas a decir ese día? Tú tienes que consagrarte, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar la santidad, tienes que buscar la transformación, tienes que provocar ser un hijo de Dios diferente. Por Dios, hermano, si no te vas a quedar al segundo turno. Y tú y yo no fuimos diseñados para ese segundo turno, hermano. ¿Alguien se quiere quedar a la tribulación? No, hermano. ¿Y qué hacemos, pastor? Busque santidad, busque de Dios, busque palabra. Es que yo me voy a morir porque mis padres así nacieron y yo me voy a quedar igual. Arrepiéntete, no miras que dice la Biblia que te fueron heredadas de tus padres la vana y la vieja manera de vivir. Esa es herencia. Pero en ti está cortar lazos de iniquidad. Yo nací así me he de morir. No, se va a ir al infierno. Arrepiéntase y conviértase. Dice la Biblia, solo hay un camino, verdad y vida. Y nadie llega, nadie, si no es a través de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Usted vino aquí, hermano, para cambiar. Usted no vino a oírme a mí. Usted vino a oír un mensaje que le provoque un cambio en su vida. Si usted era bolito, ya no más, ya no. Si usted le entraba a la que da risa, ya no. De repente hay alguien por aquí que es asesino o que es secuestrador y hoy vino a la iglesia. Arrepiéntase.
o me mira por la tele, qué sé yo, si me está viendo en vivo alguien que está tramando ir a secuestrar a alguien hoy en la tarde, arrepiéntete y busca del camino de Dios. Hermano, si no, mire, mi labor como pastor es matarlo. Carnicero butcher, dígame si quiere. Pues es mi trabajo, matarlo con amor de Dios. Los patojos, ya, déjense de tanto mate, hombre. Arranquen. Todas las ambulancias para Ciudad de Refugio, porque dice que ahorita hay heridos. Mejor que salga herido y que no salga entretenido de aquí. Denle una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Mire, hermano, el día que usted venga a esta casa, sola que lo entretenga, busque otra donde prediquen evangelio de restauración y de verdad. Por eso hay que buscar iglesias donde los pastores, con amor, con cariño, lo primero que hagan cuando de veras que voy a mandar a poner un espejo en la entrada para que miremos cómo venimos, y uno de salida para que mire usted lo que Dios hace en medio del culto. Cuando usted entra con cara de tamarindo, hermano, y cuando sale con cara de tamarindo pero endulzado. Entra así, hasta adelante él y la doña, y después como los 7 tamarinditos. Ya cuando salen todos de la mano porque se van a ir a comer pollo. No digo nombres, ¿verdad? Porque el Señor habló de restauración. Porque el evangelio de Cristo es transformación. ¿Qué hora eso va? ¿Se acabó la unción? Mejor vamos a venir al altar en este momento y le vamos a decir: Señor, si en algo te he fallado, perdóname. Seguramente sí, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, y si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. O sea que aquí no hay ninguno que pueda decir que no pecó hoy. Desde que se levantó le empezó a gritar a la aplastate, vamos a llegar tarde al privilegio. No mirás que hoy me toca predicar. Las iglesias debieran de matar todo lo podrido que llevamos dentro, todo lo que no le agrada al Señor. No venga que le cuente una, ay, hermano, y cuénteme, ¿ya vio Kung Fu Panda? Cállame bien, la calle de la amargura. ¿Cuántos vieron ya una película de moda? Así que usted no ha visto nada de cine, hermano. Toy Story 3. No le estoy diciendo que sea malo. Malo sería que yo aquí como pastor me viniera a contarle una historia de Caperucita Roja a usted los domingos, en lugar de predicarle que debe de venir restauración sobre su vida. Eso, la película no está mala. Vaya y mírela con sus hijos. 0 clavos, ¿verdad? Voy a ver Karate Kid. Ahí me invita. Pero que ya yo me venga aquí a parar a contarles una película de Batman. Ay, triste el caso, hermano. Eso es un tiempo precioso, el tiempo en un altar. Mire, hermano, usted se tomó el tiempo de hoy para venir a la iglesia,
Porque usted sabe que usted necesita de Dios, ¿sí o no? Para que yo me ponga a contarle a usted aquí puras bobadas. Eso se hace en las incubadoras. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.